Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención, atención. Hoy les traemos una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo. Nevin Nursabas, la exesposa de Cenk Torun, por fin rompió el silencio y está lista para contarlo todo. Sí, lo que todos queríamos saber, ahora lo escucharán de primera mano. Luego de meses de especulaciones y rumores, Nevin Nursabas ha decidido hablar y revelar todo lo que ocurrió aquella noche que marcó un antes y un después en su relación con el conocido actor Cenk Torun. En una entrevista exclusiva que ha capturado la atención de todos, Nevin comenzó diciendo con voz firme pero cargada de emoción: "Ya no puedo seguir guardando silencio. La verdad tiene que salir a la luz". La historia comenzó en una elegante reunión donde, según testigos, la tensión entre Cenk y Nevin era palpable. Nevin, con palabras sencillas pero contundentes, contó: "Esa noche todo cambió. Yo pensaba que podríamos resolver nuestras diferencias, pero lo que vivió fue completamente distinto a lo que imaginé". Nevin relató cómo una simple conversación se tornó en una fuerte discusión. Cenk levantó la voz como nunca antes. Me miró y me dijo: "No sabes de lo que estás hablando, Nevin". Fue en ese momento que entendí que ya no quedaba nada por salvar, afirmó Nevin con la voz entrecortada. Mientras tanto, Cenk Torun, a través de un breve comunicado emitido por su representante, manifestó: "Prefiero no hacer comentarios por respeto a nuestra historia". Esta postura ha generado aún más curiosidad entre los seguidores de ambos. Nevin continuó con su relato, contando que después de esa acalorada discusión, ella decidió salir de la casa. Tomé mis cosas, miré a Cenk a los ojos y le dije: "No merezco esto". Esa fue la última vez que compartimos el mismo techo, recordó con evidente tristeza. Según Nevin, el ambiente en el hogar ya era insostenible desde hace meses. Había silencios interminables, miradas frías, sabía que algo andaba mal, pero no quería aceptarlo, confesó. A pesar de los intentos por salvar el matrimonio, las heridas parecían ser demasiado profundas. En su testimonio, Nevin también quiso dejar claro que no busca venganza ni generar escándalo. Solo quiero contar mi versión. Durante mucho tiempo escuché cosas sobre mí que no eran ciertas. Ahora es mi turno de hablar, declaró. Con lágrimas en los ojos, Nevin también compartió detalles íntimos de los momentos difíciles que vivió durante los últimos meses de su relación. Había noches en las que simplemente lloraba en silencio, preguntando en qué momento todo se había desmoronado. Cenk ya no era el mismo hombre del que me enamoré, dijo mientras trataba de mantener la compostura. La entrevista tomó un giro aún más emotivo cuando Nevin recordó uno de los momentos más dolorosos, el día en que encontró mensajes comprometedores en el teléfono de Cenk. Fue como recibir un golpe en el corazón. No quería creerlo. Intenté convencerme de que era un malentendido, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien, confesó. Nevin también habló sobre el impacto que esta situación tuvo en su bienestar emocional. Aseguró que durante mucho tiempo sufrió en silencio, enfrentando episodios de ansiedad y depresión. Tuve que buscar ayuda profesional. No quería convertirme en una sombra de mí misma. Mi familia y mis amigos fueron fundamentales para que pudiera salir adelante, explicó. Sobre su proceso de sanación, Nevin mencionó que encontró consuelo en actividades que antes había dejado de lado. Volví a pintar, a viajar, a escribir en mi diario. Cada pequeña acción me ayudaba a reconstruirme pedazo a pedazo, expresó con una leve sonrisa. La conversación avanzó hacia un tema que muchos esperaban: ¿había alguien más en la vida de Nevin ahora? Con una tímida risa, ella respondió: "Estoy enfocada en mí misma. En sanar, en crecer, en ser feliz por mi cuenta. Si el amor tiene que llegar de nuevo, llegará cuando sea el momento adecuado". Respecto a su relación actual con Cenk, Nevin fue clara: "No tenemos contacto. Creo que es lo mejor para ambos. Cada uno necesita su espacio para sanar a su manera. No guardo rencor,
pero tampoco tengo intención de retomar ningún tipo de relación. Nevin también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a aquellas personas que atraviesan situaciones similares: no tengan miedo de poner límites. El amor propio debe ser nuestra prioridad. Nadie merece vivir en un ambiente tóxico o de constante sufrimiento. La entrevista cerró con Nevin compartiendo sus planes futuros. Reveló que está trabajando en un libro donde narrará su experiencia, no como un ataque, sino como una herramienta de empoderamiento para otras mujeres. Quiero que mi historia sirva para que otras personas encuentren la fuerza para salir de lugares donde ya no son felices, afirmó con convicción. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron en reacciones. Algunos apoyaron a Nevin con mensajes de solidaridad y admiración por su valentía, mientras que otros cuestionaron la necesidad de hacer pública una historia tan personal. Sin embargo, Nevin se mostró tranquila ante las críticas: sé que no todos entenderán mi decisión, y está bien. Lo importante es que estoy en paz conmigo misma. Días después de la entrevista, surgieron rumores de que Cenk estaría considerando dar su propia versión de los hechos. Fuentes cercanas al actor aseguran que, aunque inicialmente decidió mantenerse en silencio, la magnitud que alcanzó la historia lo ha hecho reconsiderar su postura. No obstante, hasta el momento, no se ha confirmado si concederá alguna entrevista o si emitirá un nuevo comunicado. Mientras tanto, Nevin sigue recibiendo apoyo de sus seguidores. Muchos han elogiado su fuerza y resiliencia, destacando la importancia de visibilizar las realidades detrás de relaciones que, desde fuera, parecen perfectas. Es fácil idealizar lo que vemos en redes sociales o en las noticias, pero la verdad es que cada pareja tiene sus propias batallas, reflexionó una fan en un comentario que rápidamente se viralizó. La historia de Nevin y Cenk se suma a una larga lista de relaciones de celebridades que, aunque comenzaron llenas de amor y promesas, terminaron de manera dolorosa. Sin embargo, lo que diferencia esta historia es la forma en que Nevin ha decidido enfrentar el dolor, con sinceridad, valentía y un deseo genuino de sanar y ayudar a otros. En una reciente aparición en un programa de televisión, Nevin reiteró su compromiso con su bienestar y su nueva filosofía de vida: he aprendido que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Yo elijo la paz, el amor propio y la esperanza. Además, Nevin anunció que planea lanzar una fundación para apoyar a mujeres que sufren violencia emocional. Quiero que sepan que no están solas, que hay salida, que la vida puede volver a ser hermosa después del dolor, afirmó con una mezcla de emoción y firmeza. Por su parte, Cenk Torun ha optado por mantenerse alejado del foco mediático, centrado en sus proyectos profesionales. Aunque su imagen ha sido afectada por la polémica, aún conserva un grupo de seguidores leales que lo defienden y esperan que, eventualmente, pueda contar su versión de los acontecimientos. La expectativa sigue creciendo. ¿Habrá un próximo capítulo en esta historia? ¿Decidirá Cenk hablar finalmente? ¿Publicará Nevin su libro y dará más detalles aún desconocidos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que queda claro es que esta historia ha dejado una profunda huella no solo en sus protagonistas, sino también en quienes han seguido cada paso con atención y empatía. En palabras de Nevin, cada final es, en realidad, un nuevo comienzo. Y yo estoy lista para escribir el mío. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? No olviden dejar su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Hasta el próximo video.